Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de cómo tomar la presión arterial, ¿sí? Ya que es importante para el diagnóstico de la hipertensión arterial, ¿sí? Debido a que es una enfermedad silenciosa y aparece cuando ya es muy tarde, ¿sí? Y esto requiere una medicación de por vida, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar. Para hablar de la hipertensión, nosotros tenemos que recordar lo básico, ¿no? De cómo funciona nuestro cuerpo, ¿sí? Para entender a la presión arterial. Nosotros recordamos que tenemos un corazón, ¿sí? Y a través de este tiene su sistema especializado de arterias y venas, que va a encargar de distribuir, ¿no?, la sangre, y en la sangre podemos encontrar nutrientes, oxígeno, glucosa, proteínas. Entonces, ¿la presión arterial qué es? Es la fuerza que lleva la sangre a todos los lugares de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa cuando este sistema falla? La fuerza que envía la sangre aumenta y eso es lo que va a causar problemas a futuro, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿qué necesitamos para tomar la presión arterial? Nosotros necesitamos de un estetoscopio y un esfigmomanómetro, ¿sí? El estetoscopio nos va a ayudar a escuchar los ruidos de Korokov y el esfigmomanómetro para ver las cifras tensionales. Ahora, ¿qué factores pueden alterar? Esto es muy importante. Incluso se le debe de mencionar al paciente, previo a la consulta, 30 minutos antes, qué cosas no debemos de hacer. Por ejemplo, el paciente no debe de haber realizado actividad física intensa, no debe haber tomado bebidas con café o cafeína, y el paciente no tiene que tener la vejiga llena. El paciente no debe de haber fumado y tampoco debe de tener algún dolor intenso, ya que eso puede modificar las cifras tensionales y nos pueden llevar a un error diagnóstico, porque simplemente en ese momento las cifras están elevadas, ¿sí? Bueno, y acá lo importante es la posición, es muy importante. Nosotros en consulta a la paciente le diremos que se siente con la espalda apoyada a la silla, pegada, y que las piernas no estén entrecruzadas, ¿sí? Y el brazo tiene que estar flexionado en la mesa al nivel de la altura del corazón, y nosotros, para poder escoger el manguito adecuado, el tamaño precisamente, nosotros tenemos que recordar que tenemos que medir desde el acromion hasta el olecranon, y el punto medio que obtengamos vamos a hallar la circunferencia del brazo. Tamaño, entonces vamos a tener diferentes tamaños para el bebé, para el pediátrico, adulto, brazo grueso y el muslo, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo tomar la presión arterial. Ajustamos a nivel de la arteria radial, tenemos que fijarnos eso, tiene que entrar por debajo de 2 dedos y a 2 decibeles por encima de la flexura del codo. Luego ajustamos para ver las cifras tensionales, preparamos todo eso, ¿sí? Y después nosotros vamos a agarrar para insuflar y buscar la arteria radial, insuflamos hasta que se desaparezca la presión de la arteria radial, y con nuestro estetoscopio insuflamos de 10 en 10, y una vez que desaparezca la presión de la arteria humeral, insuflamos 30 milímetros de mercurio más, y luego procederemos a desinsuflar 2 a 3 la velocidad, ¿sí? Eso tener en cuenta. Y ahora, ¿cómo nosotros sabemos entonces cuál es la presión arterial sistólica o cuál es la presión arterial diastólica?
Entonces existe la fase de los ruidos y es la auscultación del golpe repetitivo con la reaparición palpable a nivel radial o braquial, y esto nos indica la presión arterial sistólica, y esa es la fase 1. La fase 2, los ruidos se hacen soplantes, pueden disminuir de intensidad o desaparecer. La fase 3, los ruidos son claros y de máxima intensidad. La fase 4, los ruidos disminuyen bruscamente de intensidad y se hacen más graves o soplantes. Esta fase es variable y poco reproducible. Y la fase 5 de los sonidos no es realmente un sonido, sino un valor en la cual los sonidos desaparecen y es la que nos indica la presión arterial diastólica. Según las guías europeas, ahora vamos a clasificarla. ¿En qué se encuentra nuestro paciente? Y por lo tanto tenemos las categorías, ¿no?, de la presión arterial sistólica y la diastólica. En la óptima, la presión arterial sistólica es menos 120 y en la diastólica menos 80. La normal 120-129. La diastólica 80-84. La normal alta 130-139 y la diastólica 85-89. La grado 1 140-159 y la diastólica 90-99. La grado 2 160-179 y la diastólica 100-109. La hipertensión de grado 3 va a ser mayor a 180 y la diastólica mayor a 110, ¿sí? Y la hipertensión sistólica aislada, que se puede presentar en pacientes con insuficiencia aórtica, va a estar en 140, mayor a 140, y la diastólica menor a 90. Tener en cuenta eso, ¿sí? Y ahora, el diagnóstico. ¿Cómo decimos, sí, es verdaderamente, o hemos tomado bien la conducta? Bueno, en consulta tenemos que haber realizado 3 veces la toma de presión, separado por 1 o 2 minutos, y debe ocurrir en por lo menos 2 consultas, ¿sí? Y tener en cuenta que la primera no la consideremos, porque nos pueden dar cifras elevadas altas. Entonces, se le tiene que considerar la segunda y la tercera toma y hacer el promedio de esta para evaluar, ¿sí? Bueno, lo otro es que en la primera consulta se tiene que realizar la toma de la presión de los 2 brazos. ¿Para qué? Para que en las próximas consultas el brazo que nos dé la mayor cifra tensional es la que nos va a ayudar en próximas consultas, ¿sí? Y ahora, y en caso que, digamos, no, ya en consulta no, el paciente no tiene hipertensión, pero ¿y si tiene? ¿De cómo sabemos? ¿Cómo nos podemos ayudar? Y para eso está el mapa. El mapa es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿sí? Esta nos va a ayudar a obtener datos en 24 horas en todo el momento del día. Y si encontramos un promedio mayor o igual a 130-80 en 24 horas, esta nos va a diagnosticar la hipertensión. ¿Y para quiénes más que todo podemos aplicarla? Puede ser en hipertensión de bata blanca, que ocurre cuando pacientes vienen a consulta. Resulta que en ese momento, de la nada el paciente presenta elevada, sus cifras tensionales salen altas, ¿sí? O en el caso de una hipertensión enmascarada, que el paciente viene, sí, viene a consulta y no resulta elevada la cifra de la tensión, pero resulta que en su casa tiene cifras tensionales altas y para eso nos ayuda el mapa, ¿sí? Y junto con la medición domiciliaria de la presión arterial, ¿sí? Y esta nos va a ayudar si obtenemos un promedio mayor o igual a 135-85, y esta la tenemos que realizar 2 veces en la mañana y 2 veces en la tarde, pero por una semana. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, ya con eso creo que es todo de cómo tomar la presión arterial y no llevar a un error diagnóstico, porque pueden ser solo cifras tensionales altas, ¿sí? Debido a varios factores que ya los he mencionado, y a un mal tratamiento, ¿sí?
Bueno, eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse. Y hay un video más de la hipertensión arterial. Y hay mucha más información, ¿no? Como tal, de cómo, del tratamiento, de, de medidas que nos pueden ayudar y cuánto nos puede disminuir la presión, ¿sí? Síganos y adiós.